En Zacatecas hay una discoteca dentro de una montaña, excavada en galerías donde los mineros indígenas sacaron plata durante 4 siglos. Hay un museo con más de 10.000 máscaras precolombinas, la mayor colección de ese tipo en el mundo, dentro de un convento en ruinas que casi nadie fuera del estado sabe que existe. Y hay plata de esta ciudad en el fondo del Pacífico, enterrada en galeones del siglo XVI, en colecciones privadas de Shanghái, en las monedas que fueron el primer dinero verdaderamente global de la historia, y en los archivos de una ciudad china que todavía guarda registros contables de los embarques que llegaban desde el otro lado del océano. Empezamos en el número 13, y subimos. Zacatecas es el estado que la mayoría del país conoce por su ciudad colonial, su telefónico y sus borregos zacatecanos, y que en los libros de texto aparece únicamente como el escenario de una batalla de la Revolución. Pero dentro de ese territorio está la historia de la primera gran guerra que la corona española casi pierde en el continente americano, 4 décadas antes de que alguien inventara el término guerrilla en Europa. Está la historia de un poeta que escribió el poema patriótico más famoso de México a los 32 años y murió un año después, y está el eslabón que conecta a esta ciudad con la fundación de Santa Fe, de Albuquerque y del sistema global de comercio que los historiadores llaman el primer capitalismo mundial. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13. La Guerra del Mistón de 1541, el primer gran levantamiento indígena que puso en riesgo real la presencia española en la América continental. Los cascanes eran un pueblo seminómada de lo que hoy es el suroccidente de Zacatecas y el norte de Jalisco, cazadores y agricultores ocasionales que desde 1530 habían visto cómo los españoles llegaban a sus valles buscando esclavos para las minas de Nueva España. En 1541, bajo el liderazgo de un hombre que la historia colonial registra como Francisco Tenamastri, los cascanes se concentraron en los peñoles, formaciones rocosas de acceso casi imposible en las sierras de la región, y comenzaron a atacar sistemáticamente las instalaciones españolas, los caminos y los grupos de esclavistas. Pedro de Alvarado, el conquistador que había participado en la toma de México Tenochtitlán, fue enviado a sofocar la rebelión y murió durante la campaña, aplastado por su caballo en una retirada. El virrey Antonio de Mendoza tuvo que encabezar personalmente un ejército de más de 50.000 hombres, en su mayoría aliados indígenas tlaxcaltecas, para someter los peñoles uno por uno. Tenamastri fue capturado, trasladado a España, y en los años siguientes realizó ante el Consejo de Indias en Valladolid algo extraordinario, una defensa oral en la que argumentó, con coherencia jurídica, que la conquista de su pueblo había sido ilegítima y que él había tenido derecho a resistirla. El Consejo de Indias no le dio la razón, pero tampoco lo ejecutó. Tenamastri murió en España años después, sin haber podido regresar a su tierra. Su defensa sobrevive en los archivos del Archivo General de Indias en Sevilla como uno de los primeros textos conocidos en que un indígena americano argumenta ante un tribunal europeo que la conquista fue un crimen. Número 12. La Guerra Chichimeca, la que nadie enseña en las escuelas pero que fue el conflicto armado más largo y más costoso de toda la historia colonial de México. Entre 1550 y 1590, 4 décadas exactas, los pueblos seminómadas del norte de lo que hoy es Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, a quienes los españoles llamaban colectivamente chichimecas con un desprecio que ellos mismos usaban como insulto genérico para cualquier pueblo que no cultivara maíz, mantuvieron una guerra de emboscadas, ataques nocturnos y retiradas rápidas contra un ejército colonial que no podía aplicar en el desierto la táctica con la que había funcionado en él. Altiplano. Los huachichiles, los zacatecos, los pams y los guamares atacaban las caravanas de plata en el Camino Real, mataban soldados en los caminos, quemaban misiones y se retiraban al desierto antes de que pudiera organizarse una respuesta. El costo de la guerra, medido en plata gastada en soldados, presidios y abastecimiento, superó al costo total de la conquista del México Central. Algunos historiadores calculan que la guerra consumió el equivalente de varios años completos de producción de las minas de Zacatecas, que era la principal fuente de ingresos de la corona en ese periodo, lo que produce la paradoja de que la plata que se extraía de Zacatecas se gastaba principalmente en proteger la ruta por la que la plata de Zacatecas viajaba hasta el puerto. 25 años de esfuerzo militar español no resolvieron nada.
Fue el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga quien en la década de 1580 cambió radicalmente la estrategia. En lugar de seguir combatiendo, el gobierno colonial comenzó a ofrecer a las comunidades chichimecas alimentos, ropa, herramientas y tierra a cambio de la paz. A ese acuerdo los historiadores lo llaman la Pax Chichimeca, y es el único conflicto armado importante de la historia colonial de México que terminó sin una derrota militar clara del lado indígena. Número 11. El Camino Real de Tierra Adentro, los 2.600 kilómetros de ruta entre la Ciudad de México y Santa Fe, Nuevo México, que durante 3 siglos fueron la columna vertebral del norte de Nueva España, y que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2010. El Camino Real empezaba en la Ciudad de México, subía hasta Zacatecas, continuaba a Durango, a Chihuahua y cruzaba lo que hoy es la frontera hasta Santa Fe. A lo largo de esa ruta se fundaron ciudades, se establecieron misiones, se movieron ejércitos y, sobre todo, se transportó plata. Toneladas de plata que bajaban desde las minas del norte hacia Veracruz, y toneladas de mercurio, herramientas y víveres que subían desde la costa hacia las minas. Durante los 40 años de la Guerra Chichimeca, el Camino Real fue también el escenario de miles de emboscadas. Los convoys de plata viajaban con escolta militar, con músicos que tocaban de noche para que el sonido confundiera a quienes quisieran contar los carros, y aún así muchos fueron atacados. Los presidios que el gobierno colonial construyó a lo largo del camino para protegerlos son el origen de varias ciudades del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos. El Camino Real es la razón por la que existe San Antonio, Texas, la razón por la que existe El Paso, y la razón por la que la palabra española adobe es tan común en la arquitectura de Nuevo México como la palabra brick en la de Boston. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más lejos llega la historia. Número 10. Ramón López Velarde y el poema que inventó México. Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888, y murió en Ciudad de México el 19 de junio de 1921, a los 33 años de edad, de una pleuresía maltratada en una ciudad que todavía no tenía los medios médicos que su condición requería. En 33 años escribió 3 libros de poesía y dejó un cuarto sin terminar, y con ese volumen de obras se convirtió en el poeta mexicano más importante de la primera mitad del siglo XX, el único que Octavio Paz consideraba su precursor directo. Su poema más famoso, La Suave Patria, lo escribió en 1921, el año del centenario de la independencia, como respuesta irónica a los discursos heroicos y grandilocuentes que el gobierno de ese año encargaba a los poetas oficiales. López Velarde describió a México no como un imperio conquistado o un ejército victorioso, sino como una patria cotidiana, hecha de pólvora de feria, de rebozos con flecos, de aguacero de marzo, de la manera en que las mujeres de los pueblos de Zacatecas reciben la visita del cura el jueves. Era un México minúsculo y real, descrito con una precisión sensorial que nadie había intentado antes en la poesía mexicana. El poema tiene un verso que se ha citado tanto que ya perdió su fuerza de tan repetido, pero que en su contexto original sigue siendo demoledor: patria, te doy de tu dicha la clave, /diagonal sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. No es un grito épico. Es la descripción de un país que se reconoce en su propia cotidianidad. López Velarde escribió ese poema en 1921, el año del centenario de la independencia. Murió 1 mes y 4 días después de publicarlo. Hoy Jerez, su pueblo natal, tiene una de las arquitecturas coloniales mejor conservadas de Zacatecas y un festival anual en su honor que atrae a poetas de todo el país. La casa donde nació es un museo pequeño que en temporada baja puede recorrerse completamente solo. Número 9. La Sierra de Órganos, en el municipio de Sombrerete al noroeste de Zacatecas, un parque nacional que protege una de las formaciones geológicas más inusuales del norte de México. Columnas de basalto de hasta 40 metros de altura agrupadas en formaciones que, vistas desde el valle, tienen efectivamente el perfil de un órgano de tubos de iglesia, con cilindros de roca de distintas alturas dispuestos en arco. Las columnas se formaron hace millones de años cuando flujos de lava basáltica se enfriaron y contrajeron de forma relativamente regular, produciendo fracturas hexagonales que el tiempo y la erosión convirtieron en los pilares que se ven hoy.
La Sierra de Órganos fue locación de filmación de westerns durante las mismas décadas que Durango, y comparte con ese estado el peculiar honor de haber representado el suroeste norteamericano ante las cámaras de directores de Hollywood que encontraban más conveniente, barato y dramático el norte de México que los propios escenarios que pretendían representar. El Parque Nacional fue establecido en el año 2000 y tiene senderos, áreas de acampado y miradores. Sus visitantes habituales son principalmente familias de los municipios vecinos del norte de Zacatecas y turistas de Durango. Los visitantes de otros estados son excepcionales. El parque comparte con la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y con la Barranca del Cobre en Chihuahua la condición de ser un lugar de belleza geológica extraordinaria que la mayoría del país no sabe que existe en México. Número 8. El Santuario de Plateros y el Santo Niño de Atocha. A unos 20 kilómetros al sur de Fresnillo, en una ladera semiárida donde en el siglo XVII hubo una mina de plata, está el santuario de Nuestra Señora de los Plateros, sede de una de las imágenes religiosas más veneradas de México y de todo el suroeste de los Estados Unidos, el Santo Niño de Atocha. La imagen representa al niño Jesús sentado en un pequeño trono, con sombrero de peregrino, cesta en una mano y calabaza en la otra, una iconografía que no existe en la devoción católica universal y que es específicamente mexicana, nacida en este santuario y difundida hacia el norte con los migrantes que cruzaron la frontera en el siglo XIX y el XX. La historia devocional del Santo Niño de Atocha dice que la imagen empezó a moverse de noche en el siglo XVI, saliendo del santuario para llevar comida y agua a los prisioneros indígenas y españoles cautivos en distintos puntos del camino, y que volvía con el sombrero mojado y los zapatos gastados como evidencia de sus recorridos nocturnos. Sea cual sea el origen de la devoción, el resultado cuantificable es que el santuario de Plateros recibe entre 2 y 3 millones de visitantes al año, principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero. La mayoría de esos visitantes llegan en autobús desde municipios de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y otros estados del centro norte. Hay colonias enteras en Los Ángeles, Chicago y Houston donde el Santo Niño de Atocha tiene más altares privados que cualquier otra imagen religiosa, incluyendo la Virgen de Guadalupe. Si este recorrido te está mostrando un Zacatecas que no existía en tu cabeza, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Estado por estado, sacando lo que no cabe en el folleto turístico ni en el libro de texto. Número 7. El Museo Rafael Coronel y las 10.000 máscaras. El pintor Rafael Coronel nació en Zacatecas en 1932, estudió en la Academia de San Carlos en Ciudad de México, se casó con Ruth Rivera, la hija de Diego Rivera, y pasó décadas coleccionando máscaras y arte popular de toda México, con la paciencia y el criterio de alguien que sabe exactamente lo que tiene entre las manos. Cuando donó su colección a la ciudad de Zacatecas, el INAH estimó que las máscaras solas sumaban más de 10.000 piezas, de todas las regiones del país, de todos los periodos prehispánicos documentados, en materiales que van desde el barro y la madera hasta la concha y el jade. No existe ninguna otra colección de máscaras precolombinas de esa dimensión en ningún museo del mundo. El museo ocupa el antiguo convento de San Francisco de Zacatecas, que quedó parcialmente destruido durante las guerras del siglo XIX y que en lugar de ser reconstruido en su totalidad fue adaptado con una mezcla de ruinas consolidadas y salas habilitadas que da al edificio un carácter de exploración arqueológica propia. Hay secciones donde el techo está abierto al cielo, salas donde las paredes son roca expuesta, y patios donde los árboles crecen entre los arcos de lo que fue la clausura de los frailes franciscanos. Las máscaras, exhibidas en vitrinas a lo largo de ese recorrido arquitectónico, tienen una densidad que abruma si se intenta ver todo en una sola visita. Los martes el museo es de entrada libre y prácticamente no hay nadie. Número 6. Los migrantes zacatecanos y el programa 3X1. Zacatecas tiene, por proporción relativa a su población, el mayor índice de emigración hacia los Estados Unidos de cualquier estado mexicano. La población del estado en el último censo disponible rondaba el 1.600.000 personas. Se estima que entre 600.000 y 700.000 personas originarias de Zacatecas viven en los Estados Unidos, la mayoría en Los Ángeles, Chicago y en varios condados de Texas. Eso significa que por cada 2 zacatecanos en el estado, hay casi uno más viviendo en el extranjero.
En los años 90, los clubes de migrantes zacatecanos en Estados Unidos comenzaron a negociar con el gobierno del estado un esquema de financiamiento colectivo para proyectos de infraestructura en sus municipios de origen. Cada peso que los clubes de migrantes aportaban a un proyecto, el gobierno municipal ponía otro, el estatal ponía otro y el federal ponía otro. 4 pesos de inversión por cada uno que venía del exterior. A ese esquema lo llamaron Programa 2X1 en sus primeras versiones, y luego 3X1 cuando el gobierno federal se unió. Funcionó tan bien en Zacatecas que en 2002 el gobierno federal lo adoptó como programa nacional. Desde entonces, el programa 3X1 para migrantes ha financiado en todo México miles de proyectos de agua potable, caminos, escuelas, clínicas y canchas deportivas en municipios rurales que de otra forma habrían esperado décadas por esa infraestructura. El programa fue inventado en Zacatecas porque aquí la proporción de migrantes era tan alta que los clubes tenían el peso político suficiente para exigir que el gobierno los tomara en serio. Número 5. La batalla de Zacatecas del 23 de junio de 1914, la batalla más grande y más decisiva de la Revolución Mexicana, y posiblemente el combate más mortífero librado en el hemisferio occidental durante el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. En ese día, la División del Norte de Pancho Villa, con aproximadamente 23.000 hombres, atacó las posiciones del Ejército Federal de Victoriano Huerta en la ciudad de Zacatecas, defendidas por unos 12.000 soldados. La batalla empezó al amanecer y terminó antes de que anocheciera. El Ejército Federal fue destruido, entre 6.000 y 7.000 soldados federales murieron en el combate o fueron ejecutados en las horas siguientes. Las bajas de la División del Norte fueron de aproximadamente 800 a 1.000 personas. Hay un detalle que los libros de texto no suelen mencionar. Venustiano Carranza, el jefe nominal del movimiento constitucionalista al que Villa pertenecía, le había ordenado explícitamente que no atacara Zacatecas. Carranza temía que una victoria tan decisiva hiciera a Villa demasiado poderoso para controlarlo políticamente. Villa desobedeció la orden, atacó de todas formas, y ganó. El general federal Medina Barrón huyó de la ciudad. Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914, 3 semanas después de la batalla. La Revolución Mexicana en su fase constitucionalista terminó prácticamente ese día, aunque los conflictos entre facciones continuaron durante años. El Cerro de la Bufa, desde cuya cima los artilleros de Villa bombardearon las posiciones federales, hoy tiene un museo, monumentos a los generales villistas, y el punto de llegada del telefónico que atraviesa el cielo de Zacatecas todos los días lleno de turistas que no saben lo que pasó exactamente ahí. Número 4. La mina El Edén y 400 años de plata. La mina El Edén está en el cerro que los primeros mineros del siglo XVI comenzaron a perforar en 1586, en el corazón mismo de lo que hoy es la ciudad de Zacatecas, tan cerca del centro histórico que los edificios coloniales de la parte alta de la ciudad están literalmente construidos sobre galerías mineras que corren debajo de sus cimientos. La mina produjo plata de forma continua durante más de 4 siglos, hasta que los filones principales se agotaron a mediados del siglo XX. Cuando cerró como mina industrial, fue rehabilitada como atractivo turístico. Hoy se puede entrar en un pequeño tren que recorre las galerías, ver los mecanismos de extracción originales y salir por la ladera opuesta del cerro, donde está la estación del telefónico. Dentro de las galerías de la mina El Edén hay también un espacio que ha funcionado en distintos periodos como salón de eventos, discoteca y bar, aprovechando la temperatura constante de 14 grados que mantiene el interior de la montaña durante todo el año y la acústica particular de las cavernas de roca. Los trabajadores de las minas del periodo colonial extraían la plata en condiciones que los registros de la época describen con precisión brutal. Pulmones destruidos por el polvo de sílice, caídas en los tiros verticales, intoxicación por mercurio en los procesos de amalgamación, y una esperanza de vida de los mineros activos que los historiadores del periodo estiman en menos de 10 años desde el inicio del trabajo. El turista que hoy baja en tren a esa galería de 14 grados con su bebida en la mano está pasando por el mismo espacio donde esa historia ocurrió, sin ningún cartel que lo diga claramente. Yo no sé tú,
pero a mí esa combinación específica, música de baile a 12 metros bajo tierra donde los mineros coloniales extrajeron la plata que financió el Imperio Español, me parece de las imágenes más perturbadoras y más honestas que produce el turismo mexicano. Número 3. Zacatecas como plataforma de lanzamiento hacia el norte. Desde el momento en que los mineros encontraron plata en Zacatecas en 1546, la ciudad se convirtió en el punto de partida de todas las expediciones hacia el norte de Nueva España. Francisco de Ibarra, el fundador de Durango, partió de Zacatecas. Las expediciones que colonizaron Coahuila, Nuevo León y Chihuahua usaron Zacatecas como base de operaciones y aprovisionamiento. El gobernador Juan de Oñate, un zacatecano nacido en la ciudad, encabezó en 1598 la expedición que cruzó el río Bravo y fundó las primeras colonias permanentes europeas en lo que hoy es el estado de Nuevo México, incluyendo lo que más tarde sería Santa Fe. Eso significa que la ciudad de Santa Fe, la capital del estado de Nuevo México, la ciudad más antigua de los Estados Unidos con gobierno continuo, tiene su origen directo en las decisiones que se tomaron en Zacatecas en el siglo XVI. Juan de Oñate tiene además en Nuevo México una historia más oscura. En enero de 1599, sus fuerzas masacraron a los habitantes del pueblo de Acoma en represalia por la muerte de soldados españoles, matando a unas 800 personas y mutilando a los sobrevivientes. Su estatua en la ciudad de Alcalde, Nuevo México, fue decapitada por manifestantes en 2020 durante las protestas posteriores a la muerte de George Floyd. En Zacatecas, Oñate es fundador. En Nuevo México, es un personaje en disputa. La misma historia, dos países, dos versiones. La arquitectura de adobe que define la identidad visual de Nuevo México, que está en cada catálogo de turismo del suroeste norteamericano y que en los últimos años se puso de moda en la decoración de interiores de las casas de Los Ángeles y Nueva York, viene de los constructores indígenas que los expedicionarios zacatecanos llevaron al norte. En el Museo de Historia de Nuevo México en Santa Fe, la sección colonial lleva a los visitantes por la historia de la colonización española, y en esa historia aparece el nombre de Zacatecas en los primeros párrafos. En el Museo Rafael Coronel de Zacatecas hay silencio y sombra y 10.000 máscaras, y nadie lo está viendo. Compártelo con alguien que crea que la historia de Zacatecas empieza y termina en la Revolución Mexicana. Número 2. La ciudad de Zacatecas y la paradoja de su belleza. La ciudad de Zacatecas fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, y con razón. Su centro histórico tiene una concentración de arquitectura barroca en cantera rosa que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad de México. La Catedral Basílica de Zacatecas, construida entre 1729 y 1752, es considerada por varios historiadores del arte colonial como el edificio más elaborado del barroco novohispano, con una fachada de 3 cuerpos donde cada centímetro cuadrado de cantera tiene una figura, un motivo, una superposición decorativa que solo puede apreciarse completamente desde las escaleras con tiempo y prismáticos. Lo que la ciudad no exhibe en ninguna de sus placas ni en ninguno de sus recorridos turísticos es la ecuación simple que hizo posible todo ese mármol, toda esa cantera rosa, todos esos conventos y todas esas fuentes, plata extraída de las montañas por trabajadores forzados o endeudados que morían en las galerías después de menos de una década de trabajo. La hermandad entre la belleza de la ciudad y las condiciones en que fue construida no es una paradoja menor ni un detalle incómodo. Es la estructura completa de la que la ciudad emergió. Zacatecas es bonita exactamente en la misma medida en que fue brutal, y las dos cosas son inseparables en cualquier lectura honesta de su historia. Y llegamos al número 1, a la pregunta que la historia de Zacatecas termina haciendo sobre el mundo entero. La plata de Zacatecas y el nacimiento de la economía global. Entre 1546 y 1800, las minas de Zacatecas produjeron aproximadamente entre el 25 y el 30% de toda la plata del mundo. Sumadas las minas de Guanajuato y de Potosí en el actual Bolivia, el continente americano produjo en ese periodo entre el 80 y el 90% de toda la plata que circuló en el planeta. Esa concentración de producción en unas pocas regiones de América, y su consecuente distribución global, es el tipo de fenómeno que los historiadores económicos tardan generaciones en comprender en su totalidad.
El mecanismo específico que convirtió la plata zacatecana en motor de la primera economía global fue la Nao de China, la ruta que conectaba el puerto de Acapulco con el de Manila en Filipinas. La plata que bajaba en mulas desde Zacatecas hasta Acapulco cruzaba el Pacífico en los galeones, llegaba a Manila y desde ahí era transportada a los puertos del sur de China, donde se usaba para comprar seda, porcelana, especias y otros productos que los mercados europeos demandaban. La razón por la que la plata americana tenía tanto valor en China es que el gobierno de la dinastía Ming había adoptado en 1581 una reforma tributaria llamada el Sistema de Látigo Único, que establecía que todos los impuestos debían pagarse en plata. Eso creó en China una demanda de plata tan enorme que los mineros de Zacatecas, a 12.000 kilómetros de distancia, estaban esencialmente trabajando para financiar el presupuesto del gobierno chino. Los historiadores Dennis Flynn y Arturo Giraldes argumentaron en 1995, en un artículo que se volvió referencia en la historiografía del comercio global, que la primera economía verdaderamente mundial no fue producto de la revolución industrial del siglo XIX sino de este circuito de plata americana que empezó en 1571, cuando se estableció el puerto de Manila. Zacatecas estaba en el corazón de ese circuito. La moneda que hizo posible ese primer comercio global fue el real de A8, el peso de 8, que los marineros angloparlantes llamaban tisaver y que fue aceptada en los mercados de China, India, el sudeste asiático, el Mediterráneo, las Antillas y las colonias americanas durante 2 siglos y medio como el primer dinero verdaderamente universal de la historia humana. Esa moneda se acuñó con plata de estas sierras. No es una metáfora. Es literalmente la misma plata, extraída de este suelo, fundida en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, sellada con el escudo de la corona española, y aceptada sin discusión en un mercado de Guangzhou 14 meses después. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que produjo la moneda que conectó al mundo por primera vez, que tuvo el conflicto armado más largo de la historia colonial de México, y que hoy tiene una discoteca en el corazón de la montaña que lo hizo posible todo. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y cuál visitarías primero si pudieras? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Zacatecas es solo ciudad colonial y Pancho Villa, manda este video, porque le falta el poeta que murió a los 33 años, el guerrero Cascán que se defendió ante el Consejo de Indias, y la plata que financió el primer capitalismo global sin que nadie en Zacatecas viera un real de eso.